Hola chicos, bueno, hoy esta historia va de una pasión por los dos tiempos también, que empezó desde muy jovencito. Mi primera moto fue una dos tiempos española, una Montesa, una Crono 125, perdón, una 75 subida a 125 cuando preparábamos los motores tal. Llevaba un motor de una Capra 125V de cross, que es lo que se hacía. Y bueno, en aquella época, pues digamos que había una lucha entre, no sé, éramos como deciros, como sectas, ¿no? Pues si tú tenías una Montesa era montesista, si no era un bultaquista o un osista y tal, ¿no? Pero realmente a mí siempre me llamó la atención Bultaco, que es la marca de la que vamos a hablar hoy, y son las Bultaco que yo he hecho, que he preparado en XTRP, pues en este caso es donde me surgió la oportunidad. Y siempre me llamó la atención Bultaco. De hecho, yo de pequeñito, vamos, de pequeñito, de jovencito, cuando quise moto, realmente lo que quería era una Bultaco Striker 125, que en aquella época ya se intentaba preparar. Era una moto muy avanzada a su tiempo. Yo encuentro que Bultaco siempre ha estado en la punta de lanza técnicamente y deportivamente. Montesa se orientó más hacia el campo, pero Bultaco era tanto campo como velocidad, ¿no? Bueno, ya sabéis que acabó también en el Mundial de 50, con grandes resultados, con, bueno, unas motos maravillosas y tal, ¿no? Bueno, pues en este caso, ya te digo, en un primer momento yo lo que quería era una Bultaco Striker 125. Bueno, no, 75 y dale, que con 16 años te sacabas el carnet, el A1 se llamaba entonces, y solo podías llevar motos hasta 75. Una cilindrada ridícula que nos hacía diferentes al resto de Europa, porque en Europa con 16 años ya podías llevar una 125. Y claro, en el mercado entonces había, pues ya estaban entrando las Yamahas de dos tiempos de 125 para carretera. Yo me acuerdo en Francia que había una 125 de dos cilindros que era una auténtica pasada. Pero bueno, en España nosotros lo que teníamos eran todo motos que eran con motores derivados de cross, por decir una manera, los más punteros. Y si no en motos, pues tranquilones, como es el caso de este motor, que es el origen de todo lo que he hecho yo en XTR en Bultaco. Este motor es de una Bultaco Mercurio 125, una moto utilitaria, bueno, normalita, con lo que se movía la gente. Era un medio de locomoción en España, en lo que serían los años 50 y pico, 60, y de la que derivó un montón. Esta hubo una versión 175, luego van variando, vamos 2,5 y tal y cual. Bueno, entonces, como os digo, en aquella época yo quería mi Striker 75, no la conseguí, por eso me metí con Montesa. Pero bueno, en aquel momento, la Striker, yo me acuerdo que empezó a haber unas preparaciones alucinantes, ¿no? Por ejemplo, muy famosa el kit Parabellum, que era Parabellum. La verdad es que el nombre era un poco, ¿cómo diría yo?, particular, porque era el modelo de pistola que utilizaba la ETA para hacer sus asesinatos en aquella época, ¿no? Los años de plomo se llamaba. 9 milímetros Parabellum, eso te decían en el telediario todos los días cuando hacían sus movidas. Entonces el caso es que sacaron un kit que se llama Parabellum, que era sencillamente un cilindro refrigerado por agua en 125, con unos transfer, te daban un radiador y tal. Bueno, era una auténtica pasada en aquel momento. Y bueno, con el tiempo, pues nada, ya pasó, luego ya metí el cuatro tiempos. Pero siempre te queda esa historia de, joder, cómo me molaban esas motos y tal. Y una de las grilladas que pensaba, y que por ejemplo con un amiguete mío, Wallman, pensamos, porque él sí había tenido una Striker, había corrido incluso, creo, no sé si había corrido la Copa Striker. Copa Striker, bueno, se hacían copas con las motos de serie que había todavía, la Copa Striker Bultaco y la Copa Crono, ¿no? En la Copa Crono, por ejemplo, salió Pons y tal, en la Striker no sé si estaba Cardús y tal, de ahí salió un montón de pilotos que luego corrieron el Campeonato de España de 2,5 y que luego llegaron al Mundial y que alguno ha sido campeón del mundo y tal. Entonces, siempre habíamos pensado, ¿por qué no se podía poner, por ejemplo, en una Striker un motor de una Pulsan 2,5, ¿no? Que era, ¡buah!, el no va más en aquel momento, ¿no? Bueno, alguno lo ha intentado. De hecho, vi con sorpresa una vez una visita en el Museo de la Moto Española, que está en Alcalá de Henares, y que os recomiendo de corazón que vayáis a verla, porque es como tendréis realmente la imagen y la magnitud de lo que se hacía en España con la moto y tal, ¿no? Últimamente, en este ambiente de revisionismo de mierda que están haciendo y de intentar tergiversar la historia y reinterpretarla, ¿no? Y tal, pues yo escucho muchas veces cosas como:
es que la moto española era una mierda, es que, claro, tenían que desaparecer, es que éramos unos pobrecitos. Bueno, eso lo único que indica es una ignorancia supina de lo que había entonces. Nosotros en aquella época éramos la octava potencia del mundo, económicamente, industrialmente. En aquel momento las motos españolas como Bultaco, Montesa, Osa se exportaban y eran una referencia en el mundo entero como tecnología. Pero una referencia en Estados Unidos eran apreciadísimas. Osa, por ejemplo, en Francia ahora mismo es un icono. Es un icono, hay especialistas en Osa y tal. Montesa estuvo dando guerra con sus motores de 2 tiempos hasta hace relativamente poco, hasta que fue pillada por Honda y tal. O sea, han sido un punto de referencia. Y si no se siguió para adelante es porque sencillamente industrialmente en aquel momento se llegó a un tope pues justo en los primeros años de la transición española, con unas situaciones bastante delicadas industrialmente, de unos movimientos sindicales y laborales muy fuertes, cerraron muchas empresas. Y ya también es verdad que el japonés ya se metió más en el tema de 4 tiempos, tenían una capacidad industrial que nosotros ya, la gente aquí ya no quería invertir más. Fueron desapareciendo o compradas o abandonadas o parece, pues por ejemplo ya sabéis que Montesa fue comprada por Honda, por ejemplo, Puch también que era otra marca que se fabricaba aquí bajo licencia, también fue comprada por Suzuki. Fue la manera que tuvieron los japoneses de entrar en el mercado europeo haciendo comprando fábricas, en este caso españolas, entonces diciendo que era un producto europeo y podían entrar y vender sin aranceles. Eso fue el motivo. Vamos a ir al rollo, ¿no? Entonces, bueno, pues con esta historia que por qué no... Siempre la estructura ha sido pillar un chasis, digamos, una moto pequeña y meterle un motoraco, ¿no? Meterle un motoraco. Bueno, y entonces aquí vuelve a aparecer nuestro amigo, se me acaba de olvidar el nombre de la moto, la Mercurio, nuestra amiga la Mercurio. Bueno, la historia es la siguiente. Yo ojeando siempre estoy mirando cosas y bueno, evidentemente coges inspiración e incluso influencia de miras lo que hace la gente, cosas, no sé, cualquier cosa. Yo veo un artículo de una revista o de un blog, voy mirando, siempre estoy mirando. Yo voy por la calle, veo cosas y a mí me dicen cosas, ¿no? Desde, por ejemplo, estructuras de color, cómo está pintada una casa, un anuncio que veo, no sé, cosas, o de pronto... no sé, vas andando, te están olvidando cosas y ves un vehículo y dan, concho, es verdad, esto era así y tal. Bueno, todo son influencias para crear. Bueno, entonces coincidieron dos cosas. Una es que de pronto, no sé cómo fue, vi brujuleando por internet, de pronto vi una moto que habían preparado unos catalanes, ¿qué era? Pues era una Bultaco que le habían metido un motor grande. No habían utilizado en la parte de suspensión, digamos, suspensiones muy modernas y tal, ¿no? Habían cogido algo un poco más moderno, le habían metido algo de rueda de palos y tal, ¿no? Pero no iba mucho más allá. Yo me quedé con la copla, digo, vaya, pues mira, alguien ha pensado lo mismo que yo. Bueno, realmente es lo que cuando éramos jóvenes hacíamos todos, que era del 75 al 125 era en 0, pero es que luego ya meternos, por ejemplo, en movidas de 2,5, eso, por ejemplo, había categorías como el Criterium que se hacían muchos inventos, ¿no? Aunque se partían de chasis de 2,5, se hacían muchos inventos. Por ejemplo, yo me acuerdo ver correr una Capra 414 en el Campeonato de España que se juntaba la categoría de 2,5, 3,5 y 500. Yo veía correr una RG 500 y había un tío con una Capra VB, no, VB era, o VB 414, de 414, que era la antecesora de la Supermotar. Yo lo he visto correr en el polígono industrial de Guadalajara, seguro que más de uno se acuerda. Iba el tío con un mono de los pantalones rock españoles. El caso es que me quedo en la copla. Bueno, entonces resulta que se me ocurrió, ¿por qué no hacía... que me hubiera gustado hacer, me hubiese gustado, la GB, bueno, que tenía ganas de hacer una moto así, ¿no? Siempre, bueno, lo he hecho también con Ducatis y con otras motos, ¿no? Intentar poner chasis pequeño con el motor más tocho y tal, ¿no? Lo he hecho con las Pantas, coger 600 y meter motores de 900, puedes llegar a meter un motor de 1000, por ejemplo, ¿no? Bueno, el caso es que tenía ganas de hacer esto, porque, bueno, hoy vamos a hablar de las Bultacos que he hecho. Entonces, yo he hecho 2 Bultacos, ¿de acuerdo? Una es clandestina y la otra es Astro. Ahora vamos a hablar de
la génesis de Clandestina y luego hablaremos de Astro. ¿Cómo surge Clandestina? Pues mira, fue muy divertido. Yo acababa de iniciar mi actividad en XTR Pepo en el año 15 prácticamente y me voy a exponer a la feria de Verona, me voy con 2 motos y comparto stand con mi amigo Jan Thomas, que es la persona que me compró a mí Radical Ducati y montó Radical Ducati Francia, con lo cual tenía la radio y tal. Así que hicimos un stand muy chulo que era Rap y XTR Pepo, ¿no? Y en aquel momento presenté una Suzuki, que era una Bandit, Suzuka, y Extrema, que era un poquito un remember de lo que hacía yo en Radical Ducati y tal y cual. Bueno, el caso es que andando me encuentro, claro, a mí como yo había parado Radical Ducati, que fue que la vendí a mi importador francés, a mi distribuidor francés, pero bueno, en aquel momento cuando yo anuncié que dejaba y que paraba las motos, pues fue muy bonito, me enterraron, me hicieron unas elegías muy bonitas, ¿no? Que qué pena, se acababa una época, tal cual, no sé, pues otro día lo contaré con la historia de Rad y tal. Bueno, el caso es que todo el mundo me había enterrado y tal, ¿no? Y resulta que en la feria esa, pues claro, lo vieron y dice, hombre, Pepo, si estás vivo, ¿no? Es como si hubiera resucitado y tal. Y bueno, sí, estoy vivo, voy a empezar a hacer motos y tal. Y entre la gente que apareció estaban los organizadores de Glemsec, de las carreras Glemsec 101, ¿vale? Que yo ya había ido a correr en el año 12 con Matador, la moto de mi hermano. Y entonces me vieron y me dijo, hombre, qué tal, qué bien que estás, pues eso, vivo, ¿no? Y tal, tienes que venir a Glemsec, ¿por qué no te vienes? Y tal, y venga. Y digo, pues la verdad es que me apetece, venga, vamos a ver cómo lo cuadramos y tal, para ese año, para el 15 no pudo ser. Y entonces, pues les propuse, fue al final para intentar ir a correr en el año 16, en el año 16. Y entonces le dije, sí, venga, voy a ir a correr y además voy a llevar una cosa bastante especial, no vista. Dice, bueno, pues estupendo, ya nos dices y tal. Bueno, según se iba acercando la edición del 16, me contactaron, bueno, ¿qué, Pepo, vas a venir a correr y tal? Digo, estoy con ellos, estoy fabricando la moto, tenía prácticamente una fecha tope para presentar mi candidatura, porque allí te eligen también. Hay una selección y tal. Entonces entonces me dijeron, bueno, mira, dinos en tal fecha cómo vas, qué es lo que quieres hacer. Entonces en aquella fecha, que era, por ejemplo, por decirte, a 3 meses de la carrera, yo ya había empezado a hacer cosas y de pronto les dije, mira, yo voy a correr con una moto de 2 tiempos. En aquel momento las motos de 2 tiempos prácticamente estaban desterradas allí en Glemsec. No se corrían con motores de 2 tiempos. Todo el mundo corría con motores de 4 tiempos pluricilíndricos, ¿no? Desde Twins, 4, 3, tal, ¿no? Ni siquiera monocilíndricas, ¿no? Entonces era un poco ir a contracorriente. Y me dijeron, bueno, pero explícanos un poco más. Y entonces yo le dije, mira, voy a coger un chasis de una 125 y le voy a meter el motor más gordo de Bultaco, que es un 370. Un 370, lo voy a hacer así, tal y cual. Y me llevé una gran sorpresa. Me llevé una sorpresa que me dijeron que no me admitían la moto. Y la razón por la que no me la admitían era porque no era suficientemente potente, ¿vale? O sea, atención, no era suficientemente potente y que ya estaba en un punto que como mínimo había que tener 100 caballos, que la gente estaba yendo con turbo y tal. Entonces yo cogí y les dije, vamos a ver, tronquetes, estoy haciendo una moto que va a pesar escasamente 90 kilos, con una potencia de 50 caballos, de 2 tiempos. O sea, es un motor que ha nacido para acelerar, ¿no? Pues un motor con especificaciones de cross, y desarrollo y poco peso y tal. Bueno, se negaron redondo. Me enfadó muchísimo, les dije que no tenían ni puta idea de motos y que se fueran a tomar a Albacete, ¿vale? Y nada, así que lo dejé estar, continué. Entonces ya lo hice ya pues por mis pilinguines, ¿no? Dije, pues voy a hacer la moto. La moto la terminé, la llamé Clandestina, porque es que era clandestina. Era una moto que iba contra todo lo que estaba establecido en ese momento, ¿no? Porque ya
ya se empezaba a atisbar un poco toda la estupidez esa medioambiental, y claro, esto era un motor de 2 tiempos, era antigua, fíjate, no sé qué y tal, pero a mí me molaba mucho el rollo. Bueno, entonces, ¿qué era clandestina? Pues mira, clandestina era esto, era una Mercurio 125 que encontré en, pues no sé si en el Wallace o donde me lo encontré, pero vamos, contacté con un chaval de aquí de la Sierra de Madrid que se dedicaba a restaurar Mercurios 125 y 155. Y bueno, tenía pues bastantes y tal. Esta en concreto era una que estaba completamente hecha mierda y que además estaba dada de baja, y que luego vi que además tenía el subchasis podrido, ¿no? A la parte de atrás. Pero bueno, ya le dije que a mí no me importaba, así total, para lo que iba a utilizar, porque realmente lo único que iba a utilizar de esa moto fue el chasis y, y posteriormente el depósito. Yo no tenía intención de utilizar el depósito, pero luego fue muy curioso. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Me la traen, te digo, estaba bastante hecha polvo de chasis. Así que nada, pues primero la desmontamos entera, quité el motor, este es el motor original de esa moto. Bueno, toda entera. Y entonces, ¿cuál era el plan? El plan era, evidentemente, meter lo más tocho que hubiera de Bultaco. ¿Y qué era lo más tocho que había en ese momento? Bueno, en ese momento y cuando sacó Bultaco. Era la famosa Frontera 370, ¿no? En sus diversas, digamos, variantes, ¿no? Gold Medal, compañía, ¿no? Bueno, la famosa MK11, Frontera 370 MK11, ese era tal. Entonces empecé a buscar otra vez en el Wallace para buscar un motor. Y encontré un amable señor de Barcelona, porque era muy difícil encontrar, porque además de pronto se empezó a encarecer mucho todo el tema, hubo un boom, ¿no? Y se empezó a encarecer, porque además empezó a entrar en, digamos, se puso de moda las carreras de cross vintage, por decir una manera, enduro clásico. Luego se utilizaba mucho para carreras, o sea, muchísimo material acabó en carreras de clásicas, pero iban más por el tema de motores 2,5, metralla y compañía, ¿no? Porque, bueno, los que sepáis de Bultaco, sabéis, bueno, hay familias de motores, cilindro redondo, cilindro pues el cuadrado, que si las aletas aquí, que si los transfers, que tal, que todo parece igual, pero no es igual. Bueno, el caso es que encontré un 370, él decía que era un Frontera 370, hablo con él, empieza a contar que, bueno, pues lo típico, ¿no? Lo típico que cuenta un vendedor, está de puta madre, está no sé qué, no vas a tener que hacerle nada, y tal. Digo, bueno, venga, pues mándamelo. Lo pagué, me lo mandó, y cuando me lo trajo, pues, como hago con todos los motores, lo desmonté. Bueno, el motor era una ruina, estaba hecho como suele pasar, por eso un poco la mala fama de las españolas, que el problema es que la guarrea mucho la gente, las toquetea mucho, mezclan mucho, pero mal hecho. Bueno, el caso es que cuando abrimos había unas rayas en el cilindro, ni nuevo, ni hostia, ni rehecho, ni nada, era tal. Pero lo que nos llevamos una sorpresa es que lo vendía como una Frontera, una MK11, y resulta que por lo visto era una Pursan MK15 con láminas, o sea, era la última evolución con láminas. Así que bueno, teníamos las carcasas, el cambio no estaba muy para allá, estaba bien, y tal. Bueno, entonces, ¿qué hice? Pues nos vamos a centrar primero en el motor, rehice el motor, y entonces me estuve informando, pues como hago siempre cuando yo no controlo de un tema, pues estudio y veo qué hay, qué tal cual. Entonces, en aquella época estaban los... No sé, un momento. Ya, es que me lo había apuntado. Vale, Romero Motor, los hermanos Romero de Barcelona. Era uno de los máximos especialistas en Bultaco que había en aquel momento, y estaban en Barcelona. Me puse en contacto con ellos para que me dieran, para conseguirme material. Entonces, bueno, para que tengáis un punto de referencia, los Romero, bueno, ya lo han dejado. Creo que son ya bastante mayores y tal. Bueno, en aquel momento es la gente que se empezó a dedicar a preparar, digamos, TSS 2,5 de agua, y son los que acabaron haciendo las réplicas a JR. O sea, una eminencia en Bultaco. Entonces, bueno, pues cogí y le digo, mira, quiero hacer esto. Y dice, mira, mándame el cilindro, mándame cigüeñal, biela. Entonces me prepararon la biela cigüeñal, me rectificaron, repasaron el cilindro, me hicieron un truqui con los transfer y tal, me pusieron un pistón que por lo visto era la bomba de lo mejor que hay. Culata también me la miraron y bien. Total, que volvieron todas las piezas
Y luego aquí me lo montó pues mi mecánico de cabecera, que en aquel momento era el gallego, José Peñil, que mucha gente le conoce, pues eso, una eminencia, un tío muy majo. Lamentablemente el gallego nos dejó pues el año de la pandemia, no por la pandemia, pero el año de la pandemia. Y bueno, entonces en ese momento él lo hizo. Entonces lo que hicimos fue simplificar lo más posible. Le puse un encendido electrónico y bueno, lo más sencillo posible. Tal. Láminas, me mandaron a Romero unas láminas en fibra de carbono, una evolución que había, o sea, tremendo, tremendo. Bueno, y entonces llegó el momento de meter el motor en el chasis. ¿Y qué pasaba? Que evidentemente no cabía, no cabía. Entonces, primer punto, vamos a meter el motor aquí en el chasis 125, vale, pero ya por cabezonería. Bueno, ¿qué pasa? Pues que resulta que empezamos a hacer modificaciones, a cortar el chasis y tal, y de pronto el chasis hizo ¡poing! Pero así, ¡poing! Y yo ya dije, a la basura el chasis. Bueno, lo metimos en mi banco de trabajo, nos hicimos una especie de potro con medidas, no sé si utilizamos algún láser, pero vamos, barras, plomadas, tiras, como los albañiles, igual, como los albañiles. Y al final lo fuimos llevando, lo hicimos y lo enderezamos y que de puta madre, logramos meter el 370 en el chasis de la Mercurio 125. ¿Qué más le hicimos? Pues yo quería que fuera algo moderno, o sea, quería mezclar algo que tuviera una pinta antigüilla con tecnología moderna. Lo pasamos a cantilever, ¿vale? O sea que rehicimos el subchasis y quitamos los dos amortiguadores para poner un amortiguador, que en este caso era un Vetor, que hablamos con la fábrica Vetor, nos hizo aposta también para la moto, con un basculante que yo en aquella época había comprado una Yamaha SR500 porque iba a hacer algo con ella, pero se quedó en un rincón, luego la vendí porque no hice nada con ella, pero de aquella me quedé con su basculante que era bastante rígido, tenía un tubo de un diámetro pues bastante, ¿no? Así que lo acoplamos, lo pusimos, hicimos un cantilever, tal, bueno, ya teníamos la parte ciclo. Y entonces decidí que quería meterle un tren delantero de una horquilla invertida, algo moderno y que funcionaba. Y atrás, bueno, como le iba a meter esto en la parte delantera y elegí de una Mito Evoluzione todo el tren delantero con su llanta de 5 palos, con su disco Brembo, con su pinza Brembo, con su bomba de freno Brembo, semimanillares, horquilla invertida, bueno, muy bien. Y entonces atrás dije, pues vamos a meter la llanta trasera de la Mito. ¿Qué pasó? Bueno, no sé si sabéis que Bultaco tiene el piñón de ataque muy, muy, muy cerca, no sé cómo explicaros, del centro del motor, muy cerca, muy cerca. O sea, normalmente las motos tienen aquí, pues esta la tenía aquí. ¿Qué pasó? Que evidentemente yo tenía el piñón aquí y la corona aquí. Así que, viendo, digo, madre mía, qué marrón, ¿cómo vamos a hacer esto y tal? Entonces, me acordé de estos chavales de Barcelona y les llamé y le dije, oye, one moment please, ¿cómo habéis alineado la rueda, o sea, la rueda trasera con el piñón de ataque y la delantera? Vamos a obviar la conversación, pero prácticamente es de aquella manera. Digo, ¿pero lo habéis dejado a cero? ¿Pero va bien? Bueno, va. Bueno, pues bueno va, pues bueno va. No, a mí no me valía bueno va. Así que la idea era dejarlo a cero. Había una diferencia de ¿cuánto? Es que no me acuerdo ahora mismo. A lo mejor os voy a decir una barbaridad. Vamos a ver la máquina de medir. Vamos a ver. Pues si os digo que había una diferencia de casi 5 centímetros o así, o sea, una salvajada. Bueno, el caso es que en rueda tenía que ir centrada con la delantera. Entonces, entre que desplazamos un pelo el motor hacia la izquierda, jugando con el piñón y no sé qué cosas más, hicimos un desfase al final que nos quedó 7 milímetros. 7 milímetros es prácticamente esto. O sea, que la rueda estaba un pelo desfasada respecto a la delantera, prácticamente 7 milímetros. Y me diréis, ¡joder, qué barbaridad! ¿Qué tal si os cuento que las BMWs Boxer, la rueda delantera está desplazada hacia la izquierda
7 milímetros. Lo podéis mirar por ahí. Nosotros, como hemos preparado alguna, les hemos llegado a dejar a 0, ¿vale? Es cuestión de aparaguar, de tal, de cual, de hacer. Entonces, bueno, pues al final lo conseguimos, fue el reto y ahí está, y funcionaba. Muy bien, muy bien. Vale, luego vamos a la parte, digamos, estética. En un primer momento yo quería utilizar un depósito de una TSS, pues no me acuerdo si a 105 2,5 de carreras, que es alargado en fibra, es un depósito realmente muy bonito. Pero ¿sabéis qué pasa? Que en el chasis de la Mercurio no valía, no valía, o sea, quedaba muy feo. Ahora las veréis, hay unas fotos y tal, era muy feo. Así que no estaba nada, 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 nada convencido. Así que al final, ¿sabes qué pasa? Un día coloqué el depósito de la Mercurio con el colín que utilizamos, que fue un colín que venía de cuando hacía la RA02, tipo así muy antiguillo, en plan como las Armaki, Aladoro y tal y cual, todo en fibra de carbono que tenía por ahí tirado. Lo coloqué y dije, esto me gusta, y además le vamos a dar los colores de... hay una versión de la Mercurio que tiene el color precisamente un rojo burdeos con el plata en los cachetes en plata y tal. Y digo, vamos a darle este aspecto como si hubiéramos cogido una Mercurio. No sé si era la 155 la que llevaba estos colores. O otra, yo creo que era otra moto. No me acuerdo ahora mismo. No me acuerdo ahora. No sé, a lo mejor cuando lo editemos este vídeo lo encuentro y os lo pongo. El caso es que me gustó cómo quedaba y empezamos a trabajar con eso. Las estriberas, utilicé unas estriberas que eran de un amiguete mío, que son los de Rap, que en aquella época empezaron a hacer una copa con unas motos, unas pit bike, que eran, digamos, bueno, más que una pit bike, una mini supermotar, que tenía, parece una estética, una 1090, una cosa muy rara, con motores 2,5, 4 tiempos eran chinas y tal. Y se habían fabricado unas estriberas muy chulas, muy económicas y la verdad que muy bien. Y entonces las colocamos. Y bueno, prácticamente es todo lo que hicimos. Y ya para rematar, porque el motor tenía una preparación bastante importante, había que ponerle un escape de rendimiento. Vosotros sabéis que el tema del escape es fundamental en un dos tiempos. O sea, todo el tema de cómo son los conos, contraconos, la panza, la distancia, la tal. Bueno, es el secreto de que tenga un carácter, otro, si gira, no gira, da estos caballos, dónde los da y tal. Bueno, el caso es que me ayudaba mi colega Mario, Super Mario, y Super Mario él fabricaba escapes, entre otras cosas, fabricaba réplicas de los escapes de la TSS 2,5 de competición. Y era muy divertido porque era todo plantilla. No sé si sabéis cómo están hechos los escapes de dos tiempos, ahora vais de las fotos. Están hechos ¿cómo os digo? Por trocitos, por láminas, que tú vas con un rodillo, o sea, haciendo las curvas, vas haciendo, llevan una numeración para que veas cuál es la primera, la segunda, la tercera, la 23, la tal, cual, y lo hizo. Y eso es lo que colocamos. Posteriormente, pues nada, utilizamos un carburador, no me acuerdo si era un 20 en la época o cuál era y tal. La moto ya estaba terminada. Y como ya nos habían dicho que verde las han segado y que no podía correr allí, bueno, la moto se quedó un poco ahí. La terminamos, la presentamos en el Classic Auto de Madrid, en un stand que hicimos, y la presentamos allí para que la vieran todos los especialistas y gurús de Bultaco, ¿no? De estos que llegan y te ponen a caldo y dicen, has destrozado una Bultaco, vaya mierda que has hecho, ¿no? ¿Sabéis? El espíritu español constructivo que hay, ¿no? Bueno, sorprendentemente, gente, o sea, auténticos gurús de Bultaco que han restaurado y tal, la moto gustó muchísimo la moto. Es que realmente era una preciosidad de moto. Cuando la veías de verdad, era algo, era tremendo. A mí me encantaba la moto. Bueno, pues con gran éxito mundial. Luego fue publicado en varias revistas y tal, ¿no? Y entonces empezamos eso con la coña del clandestina y ya la coletilla, la moto que Glemsek tuvo miedo a invitar a correr, ¿no? Pues ya en plan caña, mira que no me haberla dejado correr y tal, qué pena. Bueno, la moto se quedó allí.
Y un día, no sé cómo pasó, no sé si es que la puse en el Katawiki o que sabéis que es un portal de pujas, sí, claro, ¿y dónde pujas? En las subastas, subastas, pujas en las subastas. La puse ahí, pero creo que no me acuerdo, no me acuerdo lo que pasó, creo que no triunfó. Y un día, porque una de tantas veces que había publicado la moto en Instagram o no sé, alguna historia que hice, de pronto ring, ring, me llama y tal, y me llama un señor que hablaba en francés, y entonces me dijo que le gustaba muchísimo la moto, que la quería para correr, que bueno, que bla bla, que bien y tal. Y bueno, pues así empezamos. Y era un señor que luego, posteriormente, pues evidentemente hablando con él y tal, la moto había que enviarla a Suiza. El señor era, bueno, pues por lo visto era, no sé cómo decirlo, un tío, vamos a decir un tío de poder, digamos, por decir una manera. Que luego nos fuimos enterando que el tío tenía una cadena de chocolaterías, entre otras cosas, y bueno, muy bien colocado el tío. Luego me enteré que tenía una colección acojonante de motos y él quería la clandestina. Así que nada, cogimos clandestina, la arrancamos, porque no la habíamos arrancado nunca, sabíamos que daba chispa. Entonces Gallego la arrancó. La carburamos aquí en la Elipa, en el barrio de la Elipa, la metimos en un cajón y la mandamos para Suiza. Y nada, y luego el tío me llamó, me dijo que era una pasada la moto, que era tan súper bonita, tan estupendísima, que le daba una pena loca meterla en el circuito. Y yo, tú métela en el circuito, si da igual, si la rompes, pues ya la reparas. No. Que la tenía en su salón allí con el resto de sus supermotos y que ahí estaba. Tiempo después supe, porque me mandó una foto alguien que la había comprado y era un tío, una persona que vivía en Monte Carlo y se dedicaba a la venta de hipercoches, o sea, de hipercars, de esto, o sea, bueno. Y me dice, mira con quién duermo. El colega se había metido clandestina en su cuarto, la tenía en su cuarto, se veía la ventana que se veía todo el puerto Monte Carlo y tal, y ahí estaba la clandestina, y nunca más supe, así, a veces sacaban las motos así. Hay veces que haces las motos y no tienen salida, bueno, no tienen salida porque no la quieren pagar, entonces, bueno, pues se quedan ahí y a veces, pues, surgen otras oportunidades o tal. Bueno, y esto fue lo que hay. Bueno, os voy a pasar ahora unas fotos de la moto para que veáis que fueron hechas por fotógrafo Sergio Cardeña. Muy bonita, la moto era espectacular, era muy bonita, muy bonita. Yo porque no puedo guardarme todas las cosas que hago, pero me hubiera gustado quedármela. Bueno, pues nada, esto es la historia de Clandestina.